Bienvenidos a Radio Car Nocturna. Soy Tomás, su anfitrión, y los acompañaré durante el resto de este video. Este es un espacio pensado para que te relajes, escuchando historias inquietantes. Bienvenido. El espantapájaros. Nunca les diré a mis padres cómo murieron realmente mis abuelos. No me creerían si lo hiciera. Tal vez tú tampoco lo harías. Hace aproximadamente un mes, acababa de salir de clase cuando revisé mi teléfono. Para mi sorpresa, tenía un mensaje de voz de mi padre. Claro, mi mamá me ha llamado de vez en cuando desde que me fui a la universidad, pero cuando vi que era mi papá quien me había llamado, supe que tenía que ser una mala noticia, solo que no sabía cuán mala sería. Hijo, te estamos comprando un boleto de avión. Necesitas volar a casa esta noche. Ocurrió un accidente. Llámame cuando recibas este mensaje. Eso fue todo lo que decía el mensaje de voz. Los llamé y me explicó que mi abuelo había muerto en un accidente con su cosechadora mientras cosechaba maíz, y que el impacto de encontrarlo había provocado que mi abuela sufriera un ataque al corazón. El viaje fue angustiante. Nunca he manejado bien los espacios pequeños, y no podía fumar en el vuelo, lo que lo hizo aún peor. Pasé todo el vuelo inquieto y caminando de un lado a otro hacia el baño, aunque no necesitaba ir. Solo necesitaba moverme. Mi papá ya me estaba esperando cuando aterricé, lo que arruinó mi plan de escabullirme a fumar un cigarrillo antes de que apareciera. Me dio un abrazo y me ayudó a cargar mi maleta en el coche. Decidí que necesitaba un cigarrillo con urgencia y encendí uno en el estacionamiento. Mi papá nunca me había visto fumar y traté de actuar lo más casual posible. Levantó una ceja mientras cerraba el maletero. Esperaba una charla o un estallido, pero lo único que hizo fue asentir. «Es un encendedor bonito», dijo. No me había dado cuenta de que aún lo sostenía en mis manos. Le entregué el encendedor tipo trinchera vintage. Ellen, mi novia, me lo compró hace unas semanas. Lo encontró en una tienda de antigüedades en Seattle. Lo tomó en su mano y lo observó con aprobación. Luego me lo devolvió. «No se fuma en el coche. Tu madre nunca nos lo perdonaría», me instruyó. Mi dolor de cabeza había desaparecido ahora que tenía suficiente nicotina. Tiré el cigarrillo y lo aplasté con el pie. Una hora más tarde, estábamos de vuelta en casa de mis padres. Mi madre me saludó con un abrazo. Luego se apartó y me miró de arriba abajo. «Tu padre también solía fumar mentolados cuando tenía tu edad», dijo, y le lanzó a mi padre una sonrisa burlona. No estaba seguro si sentirme avergonzado porque me había descubierto o sorprendido de que mi papá hubiera fumado alguna vez. Él me dio una palmada en el hombro y entró a la casa. Pasamos la noche poniéndonos al día sobre lo que había estado haciendo mientras estaba en la universidad. Ellos me contaron cómo su negocio estaba pasando por dificultades, pero que estaban logrando mantenerse a flote. Y finalmente, mi papá me explicó los detalles del funeral. Habían decidido hacer un velorio con ataúd cerrado para mis dos abuelos. Al parecer, las heridas que recibió mi abuelo eran demasiado horribles para un ataúd abierto, y también hicieron uno cerrado para mi abuela para que la gente no preguntara por qué. A la mañana siguiente asistimos al funeral. Había muy pocas personas. Mis abuelos tenían más de 80 años y muy pocos amigos seguían con vida. Después, regresamos a la casa de mis padres y comimos. «Hijo, tu madre y yo hemos hablado sobre esto. Necesitamos vender la granja de tus abuelos. No tenemos ni el tiempo ni el dinero para mantenerla. Si puedes tomarte una semana libre de la escuela y limpiar el lugar, ya sabes, prepararlo para la venta. Te daremos 25% de lo que obtengamos cuando se venda», explicó mi padre. Tomé un gran bocado de pollo y lo mastiqué mientras lo pensaba. Podría llamar a la escuela y explicar la situación. Y podría ponerme al día fácilmente más adelante. Sí, puedo hacer eso. Pero
¿A qué te refieres con limpiarlo? ¿Qué tan mal está?, pregunté. Mi padre y mi madre intercambiaron una mirada preocupada antes de que ella volviera a mirar su plato. Justo antes de que tu abuelo falleciera, tu abuela me llamó. Me dijo que le habían diagnosticado demencia. Entre eso y su salud deteriorada, sospecho que la propiedad está en bastante mal estado. ¿No han ido allá?, pregunté. No estaba a más de un par de horas. No podía creer que no hubieran ido a visitar. Mi madre respondió en un tono defensivo. Ambos hemos estado trabajando 7 días a la semana en la tienda. Tuvimos que despedir a todos nuestros empleados. El negocio no va muy bien. Asentí y pregunté cuál era el plan. Te llevaré mañana. Puedes quedarte allí hasta que te recoja el viernes. Eso te da 6 días para empacar las cosas. Ya ordené las cajas. Las entregarán mañana. Al día siguiente, mi padre me llevó a la antigua granja. Pasé algunos fines de semana allí cuando era niño. El lugar siempre tenía una vibra espeluznante, pero era divertido. Podía caminar por el maíz todo el día y nunca alcanzar el final. Al entrar, había un gran espantapájaros que se erguía sobre el maíz al borde del campo. ¿Cuándo pusieron esa cosa?, pregunté. Mi papá no respondió. En cambio, lo miró de reojo. Su rostro se contorsionó en una expresión de intensa preocupación, tal vez miedo. Cuando pasamos junto al espantapájaros, miré hacia atrás. El viento lo golpeó justo en el momento adecuado y, por un segundo, podría jurar que giró la cabeza para mirarnos. Aproximadamente 20 minutos después de que me dejaron, seguía vagando por la casa, evaluando los innumerables objetos y fotos, tratando de decidir qué debía conservar, vender o tirar. El teléfono sonó. Mi corazón se detuvo un momento. Había pasado tanto tiempo desde que escuché sonar una línea fija que pensé que podría ser la alarma de incendios. Contesté. Soy Jim. Estoy entregando las cajas que ordenaste, pero mi GPS no funciona aquí. ¿Puedes darme direcciones?, preguntó el hombre. Baja por el viejo camino del condado unos 5 kilómetros. Gira a la derecha en el camino de tierra, dije. Traté de pensar en algún punto de referencia, sabiendo lo vago que era eso. Verás un espantapájaros. Gira a la derecha en el espantapájaros. El hombre me agradeció y colgó. Unos 30 minutos más tarde, estaba lavando los platos en el fregadero y limpiando la cocina. Mi abuela debió haber preparado el almuerzo justo antes del accidente, porque había 2 platos de comida en la mesa. Estaban tan podridos que ya no se podía distinguir qué eran. El fuerte olor a moho y comida podrida me hizo arcadas, así que tuve que abrir la ventana de la cocina. Escuché las campanas de viento en el porche y lo encontré bastante relajante. Comencé a preguntarme cuántos días de verano mis abuelos se habrían sentado en el porche, bebiendo té helado y escuchando el viento. Por encima del sonido de las campanas, escuché un grito que venía del campo. Apagué el agua y presté más atención. Escuché el grito de nuevo, casi como si alguien estuviera aullando de dolor. Corrí afuera y me paré al borde del maizal. Mi abuelo había esperado demasiado para cosechar su cultivo. El sol había desteñido el maíz hasta volverlo del color de hueso. Los tallos se balanceaban de un lado a otro con el viento. Las hojas secas crujían unas contra otras mientras se mecían. Escuché el ruido de nuevo y comencé a caminar hacia el campo en dirección al sonido. ¿Hola?, grité. Pasé fila tras fila de maíz, mirando a izquierda y derecha en los 20 centímetros de espacio entre las hileras. Y entonces, a lo lejos, vi moverse una figura. Comencé a correr tras ella. La vislumbraba cada pocos segundos cuando el viento lo permitía. Después de un rato perdí de vista la figura. Corrí cada vez más rápido tratando de alcanzarla, y luego choqué de lleno contra el espantapájaros. El relleno de paja hizo poco para amortiguar el impacto con el poste de madera sobre el que estaba montado. Caí de espaldas, me llevé la mano a la nariz
y sentí cómo la palma se llenaba inmediatamente de sangre caliente. Me senté y me sentí mareado. Mi cabeza latía al ritmo de mi corazón. Cuando finalmente pude ponerme de pie, miré hacia el espantapájaros. Probablemente medía 2 metros de alto y otros 60 centímetros fuera del suelo. Estaba vestido con un overol azul y una camisa de franela roja. La cabeza era una bolsa de arpillera con una boca dentada cosida con un grueso hilo rojo y grandes botones negros como ojos. Encima, tenía un sombrero de paja cosido con el mismo hilo rojo que se usó para la boca. Esta cosa me intimidaba, y eso que mido más de 1,80 m. Esos cuervos deben estar aterrados de él, pensé para mí mismo. Me apreté la nariz para detener el sangrado y comencé a mirar a mi alrededor. Vi este espantapájaros cuando llegamos. No había manera de que ya hubiera llegado al camino. Intenté saltar para ver más allá del maíz. No podía ver nada más que cultivos hasta el horizonte. Y cuando mis pies tocaron el suelo, sentí que mi cabeza iba a estallar. La sangre espesa comenzó a fluir más rápido por mi nariz. Me la apreté y levanté la cabeza, mirando al cielo para detener el sangrado. Fue entonces cuando lo vi de reojo. El espantapájaros se había girado para mirarme. Me volteé para enfrentar al muñeco gigante y pensé que debía haber sido el viento de nuevo. Por un segundo hicimos contacto visual. Los grandes botones negros parecían estar mirándome directamente. Me dije que estaba siendo ridículo. La cabeza solo se había movido por el viento. No era más que una bolsa llena de paja. El viento también movía los tallos, y fue mi imaginación la que creó la figura corriendo. Incluso los aullidos habían sido solo el sonido del viento al pasar entre las hojas. Pero aún así, mientras lo miraba, sentía que me devolvía la mirada. El vello de mis brazos se erizó, haciéndome sentir un cosquilleo. Mi corazón comenzó a acelerarse, y de repente, el espantapájaros levantó la cabeza y miró hacia el campo nuevamente. Corrí lo más rápido que pude en la dirección opuesta. Robaba rápidas miradas por encima del hombro mientras empujaba el maíz para pasar. Todo lo que veía era un camino de tallos de maíz rotos detrás de mí. Pronto, escuché un ruido de motor delante de mí. Un camión, pensé. Seguí avanzando. Mis pulmones empezaron a sofocarse por el esfuerzo. Mi pie quedó atrapado en una zanja de riego poco profunda y me hizo caer boca abajo sobre el camino de tierra. El conductor del camión frenó en seco, derrapando y pasando a solo centímetros de mí. Me quedé tirado en el polvo por un momento. El conductor salió de su camión. ¿Qué carajo te pasa?, preguntó. Su tono era áspero y enfadado. Me levanté para enfrentarlo. Estaba en sus 40, con una gran barba y una barriga cervecera aún más grande. Lo siento, perdí el equilibrio, dije. Miré hacia el campo, esperando ver a esa cosa salir en cualquier momento. El hombre siguió mi mirada hacia el campo y luego volvió a mirarme. ¿Estás drogado, muchacho?, preguntó seriamente. Yo estaba... Me detuve. Decirle que me perseguía un espantapájaros solo reforzaría su acusación. Me golpeé la cabeza bastante fuerte, dije, llevándome la mano de nuevo a la nariz. Asintió y luego me ofreció llevarme de regreso a la casa. Habría llegado antes si supieras dar direcciones. No había ningún espantapájaros en el camino, dijo. Llegamos a la casa y comenzamos a descargar las cajas que el hombre trajo para entregar. Regresaré el viernes para recogerlas una vez que estén llenas. Tu papá reservó un depósito al otro lado de la ciudad. Tienes unos 20 metros cuadrados, así que tenlo en cuenta mientras empacas, dijo el hombre. Miró hacia el campo. Mi papá tiene un campo de maíz en el condado vecino. No le fue ni la mitad de bien que a ellos aquí. De hecho, ahora que lo pienso, pasé por este lugar el año pasado. Recuerdo que tuvieron una cosecha difícil. ¿Sabes qué hicieron diferente este año?, preguntó el conductor. No, lo siento, no tengo idea, respondí.
Él asintió y escupió. Bueno, cuídate. Nos vemos el viernes. Con eso, se fue. Entré y agarré una camisa limpia. Me lavé la sangre de la cara y las manos en el baño y me cambié. Intenté sacarme el incidente con el espantapájaros de la cabeza. Debo estar más estresado por la pérdida de mis abuelos de lo que me di cuenta. Necesitaba una distracción, así que comencé a empacar la oficina en la planta baja. Estaba metiendo papeles en una bolsa de basura cuando me encontré con una carta que había escrito mi abuela. Hijo, necesito ayuda con tu padre. La demencia está empeorando. En los últimos 2 días ha estado hablando como un lunático. Esta primavera, un hombre vino y nos ofreció un espantapájaros como regalo. Dijo que había hecho maravillas para su cosecha y quería compartirlo. Tu padre le dijo que no al principio, pensando que el hombre era un estafador, pero él insistió en que no quería nada a cambio. De todos modos, tu padre ahora está convencido de que el espantapájaros es la razón por la que tuvimos una cosecha tan buena este año, pero el espantapájaros no lo deja cosechar. Te he dejado varios mensajes de voz sobre esto y no me has devuelto la llamada, así que pensé en escribirte. Por favor, ayuda. Estoy preocupada por tu padre. Mamá. Dejé la carta y me senté en la silla de la oficina. Podía descartar mi experiencia con el espantapájaros como estrés o una imaginación hiperactiva. Pero mi abuelo teniendo preocupaciones similares sobre el mismo espantapájaros, ¿qué probabilidades hay? Pensé para mí. Necesitaba un cigarrillo. Salí al porche y encendí uno. Di una larga calada y luego exhalé. Una brisa fresca sopló, dando vida a las campanas de viento. Me volví para mirarlas y ver si alguna valía la pena conservar. Fue entonces cuando lo vi. El espantapájaros ahora estaba a solo 6 metros dentro del campo. Colgaba de su poste, mirándome. Mientras trataba de procesar esto, se cayó. Más bien, saltó hacia abajo. Inmediatamente, el poste se levantó y luego desapareció en el campo. No puede estar vivo, pensé. Segundos después, el espantapájaros salió del maíz. Comenzó a correr por el jardín, llevando el poste de 3 metros como un soldado troyano corriendo con una lanza. El espantapájaros lanzó el poste. Este voló a través del jardín y me pasó a menos de 40 centímetros de distancia. Derribó las campanas de viento y se incrustó en la pared detrás de mí. Me di la vuelta para correr hacia adentro, pero el poste ahora bloqueaba mi entrada. Salté la barandilla del porche y corrí hacia el viejo granero. Podía escuchar al espantapájaros corriendo detrás de mí, acercándose. El crujir de la paja bajo sus overoles lo delataba. Una vez dentro del granero, traté de cerrar la puerta, pero estaba atascada de tantos años de abandono. Agarré lo más cercano que pude usar como arma. Un tenedor de jardinería. El espantapájaros entró en la habitación. Su boca deforme y sus ojos de botón parecían mucho más amenazantes mientras avanzaba hacia mí. Clavé el tenedor en su pecho tan fuerte como pude. Se hundió fácilmente en su cuerpo, pero parecía no tener ningún efecto. Con su mano izquierda me agarró del brazo. La cosa era absurdamente fuerte. Usó su mano derecha para sacar el tenedor y luego girarlo hacia mí. Luché inútilmente contra su agarre. Busqué desesperadamente en mis bolsillos algo que pudiera usar como arma. Saqué mi encendedor y abrí la tapa. La llama se encendió casi instantáneamente. En segundos, el espantapájaros estaba completamente envuelto en llamas. Me soltó y huyó hacia el campo. El campo se quemó en menos de 1 hora. El departamento de bomberos dijo que estaba demasiado seco porque no se había cosechado a tiempo. No tenían interés en investigar el asunto más a fondo. Mi padre vio el poste incrustado en la pared cuando me recogió. Sabía que lo reconoció como el poste del espantapájaros porque no hizo preguntas sobre cómo había sido lanzado a través de la pared o cómo se había quemado el campo. En el fondo, sé que sospecha que el espantapájaros fue quien mató a sus padres. También sé que, en el fondo, me agradece por haberlo matado.
pero estoy seguro de que nunca hablaremos de esto, porque la gente pensaría que estamos locos. Gracias por acompañarme en este viaje por Radio Car Nocturna. Las historias no terminan aquí. Siempre hay algo más esperando en la oscuridad. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte el próximo relato. Por ahora, puedes escuchar otro relato en mi canal, o apagar las luces, dejar que el silencio te envuelva y descansar. Te ha acompañado Tomás, hasta que volvamos a encontrarnos. Buenas noches.